un gato, un niño, una carretera, un cementerio indio. Estas palabras, simples pero cargadas de temor, forman el inquietante prefacio de Pet Sematary de Stephen King, una exploración escalofriante del duelo, la negación y las monstruosas consecuencias de desafiar a la muerte. Hoy nos sumergiremos en uno de los clásicos más aterradores de la historia, Cementerio de Animales, la novela de Stephen King, que nos lleva a un viaje a los confines más oscuros de la condición humana. Louis Creed, un buen médico, se instala en una hermosa casa en Ludlow, Maine, junto con su esposa, Rachel y sus 2 hijos, Ellie y Gage. Al llegar al lugar donde se encuentra la residencia conoce a Jude Crandall, un viejo y amable vecino de los Creed, con quien terminan enlazando una amistad. Sin embargo, no todo es tan hermoso como parece, pues al lado de las casas de Louis y Jude se encuentra una peligrosísima carretera por la que circulan camiones durante todo el día y toda la noche, la mayoría de ellos a exceso de velocidad. Todo era normal hasta que, llevado por su vecino, conoce un misterioso cementerio de mascotas cuyo cartel, pintado por los niños de la ciudad, dice Pet Sematary, que se encuentra atravesando un camino detrás de su patio. Un antiguo cementerio que los niños y adolescentes del pueblo utilizan para sepultar a sus queridas mascotas, las cuales fallecían de diferentes maneras, y en donde se realizan enterramientos desde muchos años. Mientras trabaja en la Universidad de Medicina, un joven universitario llamado Victor Pascoe es llevado de urgencia allí a causa de un accidente de tránsito. Su cuerpo está destrozado, el líquido cefalorraquídeo, sangre y otras sustancias caen de él. En su lecho de muerte, el joven le recomienda alejarse del cementerio de animales y de lo que existe más allá de este, pues las consecuencias podrían ser devastadoras. Dado el mensaje, ocurre lo esperado, su muerte. Esa misma noche, el espíritu de Pascoe visita a Louis y lo lleva al cementerio de animales, para decirle que no pase por ahí, tras lo cual Louis tiene la sensación de que los troncos de la cerca se convierten en huesos. Tras esto, varios días después, ocurre la muerte del gato de Ellie, Church. Jude ofrece enterrar al gato en un cementerio cercano al de animales, recorriendo un largo camino hacia arriba, termina llevándolo a un antiguo cementerio que pertenecía a los indios Micmac, donde convence a Louis de sepultar el cadáver del gato. En ese momento Jude no da mucha más explicación a Louis, solo que el entierro debe hacerlo este último porque cada quien debe enterrar a los suyos, a pesar de la confusión y protestas del médico, cuyas protestas tenían como motivo la lejana ubicación del cementerio, con dificultad lo entierra. Al día siguiente, el gato regresa de entre los muertos, siendo maloliente, agresivo y torpe. Louis queda impactado al verlo sobre la escalera y acude a la casa de Jude para hablar de lo ocurrido. Este le explica que las tierras de más allá del cementerio de mascotas eran sagradas y mágicas para los amerindios de la zona. En esas tierras se creó un cementerio donde se enterraban seres queridos que habían fallecido, devolviéndolos a la vida. Luego añadió que, en ese momento, el lugar estaba maldito por la entidad demoníaca Wendigo, denominada así por los Micmac. Por esta razón, los dueños de esa tierra hace muchos años dejaron de utilizar el lugar por las desgracias que producía, además de presuntamente abandonar las tierras de Maine por el terror y la cacería que el Wendigo le daba a sus poblados y campamentos. Contó acerca del perro de su infancia, Spot, al cual había enterrado allí, y volvió de manera dócil pero con un olor a muerto que jamás se fue. También cuenta que muchos animales fueron enterrados ahí, principalmente perros y gatos, volviendo de manera dócil solo que un poco lentos y atontados, no representando un daño para los dueños y sus familias. Sin embargo, no todos los animales enterrados ahí regresaron de buena manera o dóciles. El toro Hanratty de McGoverns, al cual luego tuvieron que matar por haberse vuelto extremadamente agresivo y violento. Contó también que lo había hecho porque su niña amaba mucho al animal, no para perjudicarla, y que solo en esa ocasión con ese toro había ocurrido algo malo con un animal resucitado. Sin embargo, también comenta que al ser un lugar mágico, el cementerio indio suele influir en las acciones de las personas, haciéndolas sentir una gran necesidad de utilizar esas tierras y de compartir el secreto con alguien, una especie de empujón a experimentar con lo desconocido y prohibido según palabras de Jude, empujón que no todos son capaces de resistir. Pasan los meses, y todo transcurre normal, pero la muerte de Gage Creed, el hijo menor,
ocurre, siendo atropellado de manera brutal por un camión en la carretera. Esto provoca un desequilibrio emocional y psicológico en toda la familia Creed. Tras la muerte de Gage, Jude se acerca a Louis para comentarle qué podría ocurrir si alguien enterrase a una persona en aquel cementerio y narra un hecho sobre Timmy Butterman, un chico muerto en la guerra. Las personas que se enterraban allí regresaban convertidas en algo maligno, por lo que tendían a ser demonios en vida, decían verdades aterradoras con una excitación sobrenatural, y tendían a asesinar a las personas más cercanas. Con esas palabras quería decir a Louis que, por más dolido que estuviese, no se le tendría que ocurrir jamás enterrar a su hijo en el cementerio indio, pues lo que regresaría de la tumba no sería su hijo, sino algo repugnante y malévolo. A pesar de todo lo contado, Louis comienza a sentir cada vez más el empujón descrito por Jude, por lo que bajo la influencia del cementerio y de la falsa esperanza de que Gage regrese con normalidad, cede a su dolor. Envía a Ellie y a Rachel con sus suegros a Chicago para que ellas no se enteren de lo que pretende hacer, enterrar al bebé en el cementerio Micmac. Ellie empieza a tener pesadillas relacionadas con el cementerio, Gage, espíritus y su padre, y Rachel decide desesperadamente volver a Maine. Por la madrugada, mientras Louis duerme, Gage regresa a su casa desde el cementerio, toma el bisturí de trabajo de su padre y sale, dirigiéndose a la casa de Jude. Este es asesinado con dicha herramienta por el hijo de Louis, el cual en ese momento es un ser demoníaco, tocado por el Wendigo, según los Micmacs. Rachel llega del viaje y va directo a la casa de Jude, pero es asesinada sorpresivamente por su hijo. Louis despierta y aterradoramente se da cuenta de que falta un bisturí. Se dirige inmediatamente con un sedante de dosis mortales a la casa de su vecino, no sin antes matar al gato inyectándole para asegurar que funcione. Entra a la casa y descubre el cadáver de Jude en la cocina, y luego, el de Rachel. Gage se abalanza sobre Louis desde las escaleras e intenta matarlo, pero no tiene oportunidad ya que su padre esquiva el ataque e inyecta el sedante. Tras ver los últimos indicios de humanidad del pequeño Gage, Louis queda en shock, acurrucado en una esquina de la pared. Al salir, Louis quema la casa de Jude con los cuerpos sin vida de Jude y de Gage, y habiéndose vuelto loco, se lleva el cadáver de Rachel con la certeza de recuperarla, de la misma manera que lo intentó fallidamente con Gage. Steve Masterton, amigo y colega de trabajo de Louis, llega al lugar de los hechos y observa una multitud de gente alrededor de la casa de Jude en llamas. A lo lejos divisa a Louis, quien se está internando en lo profundo del bosque, con un cuerpo en los brazos cubierto por una sábana. Steve corre hasta el lugar y encuentra a Louis. Cuando éste habla y le pregunta si quiere acompañarlo, Steve nota que no está en sus cabales y, aún así, siente un impulso por subir allí arriba. Está a punto de hacerlo cuando, al tropezar, se da cuenta de lo que está por hacer y sale corriendo. Louis es interrogado por unos oficiales y no encuentran indicios claros de lo que ha pasado, por lo tanto, no le acusan de nada. Esa misma noche, por la madrugada, Louis espera a Rachel tranquilamente. Escucha que la puerta se abre a sus espaldas, los zapatos acercándose a él y el toque frío de una mano con la voz de Rachel diciendo, «Amor mío». Gracias por acompañarnos en El Rincón del Miedo. Esperamos que hayas disfrutado de esta escalofriante narración y que sigas acompañándonos en nuestras próximas entregas. Recuerda que el terror siempre tiene un rincón reservado para ti en nuestro podcast. No olvides suscribirte y compartir con aquellos que también disfrutan de una buena dosis de miedo. Hasta la próxima y que tengan noches llenas de pesadillas. Nos encontramos en las sombras. Si te dan pesadillas o si te da miedo lo desconocido, tienes que ver esto. En El Rincón del Miedo, te llevamos de viaje por las historias más terroríficas y misteriosas que te harán dudar de la realidad. Suscríbete ya y descubre historias reales que te pondrán la piel de gallina, análisis detallados que revelan los secretos del horror, una atmósfera de miedo y suspenso que te hará sentir que estás viviendo la historia. ¿Qué puedes esperar? Episodios nuevos cada semana en YouTube. Adelantos exclusivos en TikTok. Episodios completos en Spotify. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes del terror. No te quedes fuera y prepárate para el terror que te espera en El Rincón del Miedo.